La red del curso Competencias Comunicativas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia presenta los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que expresan ideas, conceptos o hechos de forma absolutamente objetiva. Es decir, en este tipo de textos no quedan reflejadas las opiniones, sentimientos, pensamientos o ideas del autor. Se utilizan para divulgar un concepto o idea que sea de interés general o bien para comunicar algo referido al ámbito científico, académico, jurídico, físico o químico. En esos textos no es posible deducir la opinión del autor, puesto que lo importante es la presentación de los hechos como objetivos basándose en datos que se puedan corroborar. Se utilizan varias fuentes generalmente reconocidas. El objetivo principal de los textos expositivos es que el lector comprenda de forma objetiva el tema abordado en el mismo, ya sea una teoría, una hipótesis, un tema de interés. El texto expositivo puede ser de dos tipos, divulgativo o especializado. Divulgativo, si este tipo de textos va dirigido a un amplio sector, puesto que el tema es de interés general. Aquí no es necesario que el lector posea algún tipo de conocimiento previo sobre el tema. Algunos ejemplos de estos son los apuntes, los textos escolares, los folletos, enciclopedias o conferencias. Mientras el especializado precisa de una información previa por parte del lector dado que el tema generalmente es complejo. Ejemplos de estos pueden ser las monografías, las leyes o tesis doctorales. El texto explicativo se puede dividir en tres partes: introducción, desarrollo, conclusión o síntesis. La introducción relata brevemente sobre los temas que se abordarán en el paso que sigue, es decir, el desarrollo. Es una especie de resumen que no cuenta con la explicación de conceptos, solo puede mencionarlos si el tema lo permite. En el desarrollo se utiliza todo tipo de recursos para la explicación detallada del tema a tratar. Se pueden subdividir en capítulos o subtemas para su clarificación visual y comprensión del texto. En la conclusión o síntesis, se exponen los resultados de los datos expuestos. También se puede realizar una síntesis con la explicación de los conceptos de forma escueta y lo más sintética que se pueda. En cuanto a la estructura utilizada en los textos expositivos, estos pueden ser deductivos, inductivos o una estructura paralela. Deductivo. El esquema parte de los temas generales y luego se amplía dicha información con detalles más específicos o particulares. En el caso del deductivo, se realiza un camino a la inversa que en la estructura anterior. Aquí se exponen los temas particulares o específicos, luego se engloban los temas en un marco general y finalmente se elabora una conclusión. La estructura paralela se utiliza cuando las ideas expuestas presentan el mismo nivel de importancia. Por lo tanto, se presentan de forma paralela sin necesidad de relacionar unas con otras. En los textos expositivos es importante la utilización del léxico denotativo. Este tipo de texto no se escribe con la idea de aludir a un tipo de significado oculto que el lector debe elaborar o descubrir por su cuenta. Por el contrario, el texto expresa lo que el autor desea comunicar de forma denotativa, es decir, literal sin recurrir a interpretaciones o mensajes connotativos. Deben ser claros y precisos. No admiten anécdotas o alusiones personales del autor, ni siquiera admite el punto de vista. El texto suele contener mucha información y si cuenta con ejemplos, son solamente para clarificar la temática abordada. En los textos expositivos se utiliza el presente temporal y del modo indicativo. Dado que se trata de textos impersonales, es preciso que la utilización del modo y del tiempo verbal reflejen la distancia entre el escritor y el lector. Esto se logra con la utilización del presente impersonal y del modo indicativo. De igual forma, es importante recordar el uso de los conectores ortográficos para poder separar las oraciones y también los párrafos. Veamos algunos de los objetivos que cumplen los textos expositivos. Las definiciones siempre corresponden a la explicación objetiva del tema que se trata. Se pueden realizar listas enumerando los diferentes puntos, aspectos u orden del tema expuesto. A menudo se utilizan las comparaciones entre dos o más teorías para contrarrestar o afirmar algo. No se utilizan las comparaciones con la finalidad de resaltar que una es más acertada que la otra, dado que esto dependerá exclusivamente de las condiciones o las conclusiones del lector y no debe el texto dirigir o influenciar dicha decisión.
Los ejemplos facilitan la explicación que se aborde en el texto. La utilización de gráficos o imágenes ayudan visualmente a la comprensión del tema. Los mismos deben ser simples de comprender, no estar sobresaturados de datos y ayudar a la comprensión del tema. Para poder elaborar correctamente un texto expositivo se necesita leer el texto completo, detectar las ideas o ideas principales, detectar las ideas secundarias, agregar subtítulos a cada tema abordado. Es recomendable que cada tema no sea más extenso de lo necesario y que cada subtítulo indique lo que abordará ese párrafo en particular. Organizar el texto según alguna de las estructuras que ya hemos expuesto. Subrayar los datos que sean de importancia y elaborar un resumen del mismo. Construir un esquema o estructura acorde al tema abordado. Volcar los datos de manera ordenada, simple, objetiva y sencilla en el texto. Y finalmente, elaborar las conclusiones pertinentes. Recuerde, a la hora de hacer un texto expositivo, no expresar sus sentimientos, opiniones o ideas. Citar los autores con normas APA. Respetar la estructura, introducción, desarrollo, conclusiones. Usar imágenes, gráficos y ejemplos para apoyar el texto. Bien, ya puedes iniciar la redacción de tu texto expositivo. Hasta la próxima, cuando volvamos con un tema especializado en competencias comunicativas.